Ya algunos ya pues escucharon. Este taller nos toca a Lucy y a mí, nos tocan las cartas pastorales, pero pues Lucy me acaba de marcar que no ha salido de las radiografías, entonces pues voy a tratar de cubrir aquí un poquito su parte porque ella empezaba con la introducción. Y bueno, cuando ella ya llegue, pues ella se incorpora y o continúa o entra hasta la otra parte que también le toca, ¿sí? Entonces, bueno, pues dicho eso, ténganme paciencia, por favor. Dicho eso, pues vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra oración inicial y ahorita nos vamos a ir por la parte de la tarea, que me encantó que muchos hicieran. Entonces, bueno, vamos a empezar con la oración inicial. Mag, ¿me quieres ayudar, porfa? Para que no sea solo mi voz la que escuchen hoy. ¿Quién dijo? Perdón. La doctora Maga, Margarita, o tú, Ah, Marolina, si quieres, si ya estás ahí, si quieres tú. bueno, buenos días. Ven Hola. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en el de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza, que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María del Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Me Padre Muchas Jesucristo. gracias. Amén. Bueno, espero que estemos todos bien hoy, después de un descansito de un par de semanas. Y quiero comentarles de la tarea. De verdad me encantó cómo estuvieron poniendo y cómo pusieron sus reflexiones los que lo pusieron. Muchísimas gracias por hacerlo y por estar ahí como pegaditos. Ana Berta, Danira, Patti, Rogelio, Aida, Tere, Laura, Vane, Amalia. Sí los anoté, y anoté cómo me iban poniendo. Yoya, Yoyis, Marolina, Sandra, Lulú, Mayela, Adriana, Charo, Yadira, Lili, Carmen, Marisela, Maruca, Carla, Eduardo. Y si por ahí alguno me faltó, espero que no, pues como quiera, muchísimas gracias. Sus compartidas me encantaron. No sé si esté por ahí Vane. Vane, ¿estás por ahí? Voy a compartir. Estoy abriendo aquí el grupo. Porque me encantó, si me permite, Vane, compartir aquí su participación. Me gustó porque incluso alguien le contestó que qué bonito, me gustó que compartieron y que además de leer los libros se dieron tiempo de leer las meditaciones de los demás. Esto me parece que es muy enriquecedor para todos. Vane nos puso la manera en que San Pablo nos llama a servir a nuestro Señor en nuestro comportamiento, compromiso, recordándome, me encantó que hace esa reflexión hacia ella, para ella, recordándome que no será fácil, pero que con Él nada será más gratificante que su amor y que con ese grande amor mis actos serán los que llamen a nuestros demás hermanos a que se unan con nosotros. No la rebeldía, no la soberbia, sino todo lo contrario. Que tener algún conocimiento sobre las escrituras nunca debe de ser para mi beneficio, siempre debe de ser para nuestro Señor, ¿verdad? Para su gloria. Y que es la oración y que la oración es lo que nos da fuerza cada día. Me encanta su confesión. Confieso que las leí muchas veces, pero cada vez era diferente mi forma de comprenderlas. Muchas gracias, Vane, por ahí Pati te puso qué hermoso comentario y coincido con ella
porque se ve cómo hizo una diferencia en ti. Ojalá haya hecho diferencia en todos y hayamos podido reflexionar cómo es que hoy por hoy estamos viviendo todo esto que estamos leyendo, aprendiendo, tratando de entender, ¿verdad? Y que al final del día todo es para y por el amor de Dios y por su gloria, ¿sí? A los demás, ¿cómo les fue? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, al ratito vamos a tener otro tema otro como cuestionario para poder seguir compartiendo. Pero bueno, muchísimas gracias por haber hecho la tarea. Me encantó cómo todos ahí nos fueron poniendo. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, ¿sí? Déjenme, quito mi libreta de tareas, que no me estorbe, ¿sí? Y vamos a empezar. ¿Por qué me está faltando aquí una? Bueno, vamos a continuar con las cartas pastorales, ¿sí? Aquí vamos a recordar rapidito que el Nuevo Testamento contiene 27 libros, son 5 históricos, que son los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, que están los didácticos, y entre ellos están las 13 cartas, que son las cartas que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Y estas 3 que vamos a ver hoy, pues son las últimas y se les llaman, de estas 13 cartas de Pablo, y se llaman cartas pastorales, ¿sí? ¿Por qué se llaman cartas pastorales? Se llaman así porque están dirigidas a 2 grandes pastores, ¿sí? Ellos eran colaboradores de Pablo y ellos se ocupaban de la función y las normas de los pastores, o sea, se encargaban de la función y normas de aquellos que mantienen la unidad y la fe dentro de la iglesia particular, que en este caso sabemos o vamos a ver más adelante que Timoteo estaba en Éfeso y en Creta estaba Tito, ¿sí? Vamos, déjenme, voy pasando mis diapositivas. Estas. ¿Sí? En Hechos, déjenme paso a la siguiente. Sí. En Hechos, ¿sí? Nos vamos a encontrar a un Pablo misionero, ¿sí? Donde va convocando a la formación de comunidades. Pero él empieza a darse cuenta, ¿sí? Que ahí se ven, comienzan a surgir problemas dentro de las comunidades que va fundando, ¿sí? Y entonces él se ve en la necesidad de cuidar y de guiar a esas comunidades, ¿sí? Ahí es entonces donde empieza su actividad como pastor, ¿sí? Empieza a cuidar de todos aquellos que forman parte de las iglesias que ya están fundadas o más establecidas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué problemas, sí, empiezan a surgir en las iglesias, ¿sí? Y es por ello que dirige Pablo estas cartas, ¿sí? Empieza a haber falsos doctores, ¿sí? Que practicaban o que enseñaban doctrinas que eran como de un carácter un poquito más alejado, ¿sí? De lo que es verdaderamente el evangelio, ¿sí? Y bueno, ello pues suponía un grave peligro, ¿verdad? Porque pues nos alejaba, nos hacía cuestionarnos, bueno, hacía cuestionarnos y los alejaba, ¿sí? También lo que sucede con esto, pues es que nos empezamos a hacer como un poquito mediocres, conformistas, a seguir las cosas y hacer las cosas pues muy a medias y ya empezamos a mezclar de un poquito de aquí y de allá y escuchar cosas que no son, ¿sí? Nos vamos cuestionando y a lo mejor pues nos vamos poquito a poquito alejando y desestructurando nuestra comunidad o nuestra iglesia, ¿verdad? Y bueno, se sentía entonces Pablo sentía una necesidad, ¿sí? De organizar a los dirigentes locales para que se aseguraran, ¿sí? O aseguraran el depósito de la fe, ¿sí? Que van a recordar esta palabra todos los que leyeron el depósito se estuvo mencionando en el transcurso de las cartas, sí lo recuerdan, ¿verdad? El depósito de fe, ¿sí? Si no, bueno, ahorita lo vamos a ir recordando. Y bueno, él dice, ¿sí?
o les dice a Timoteo y a Tito, pues que esta doctrina es lo que les va a ayudar a ellos a luchar en contra de los enemigos de la fe. ¿Sí? Entonces, bueno, las instrucciones que él deja en sus cartas, pues están aquí mencionadas, y que es la organización de la comunidad con buenos responsables, que todos los que leyeron van a ir detectando estos 3 puntos, la animación permanente de la vida cristiana de los fieles y cómo luchar contra los enemigos de la fe. ¿Sí? Y bueno, vámonos a la... Permítanme. Un segundito, sí. Vámonos a cómo nace esta estructura eclesial, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes estas cartas pastorales? ¿Sí? Porque estas cartas mantienen viva la herencia de Pablo, ¿sí? Dado que había muchas otras corrientes que estaban empezando a aparecer y a tratar de inmiscuirse, entre ellas, pues, se trataba en algunas ocasiones hasta de volver al judaísmo, pues entonces con estas cartas, Pablo trata de mantener viva toda su herencia, todas sus enseñanzas, todo lo que les ha dicho, vivido y demás, ¿sí? Estas cartas pues también defienden el carácter genuino del evangelio, ¿sí? ¿Sí? Para que no se fuera perdiendo, para que no se fuera diluyendo, ¿sí? Para que empezáramos o regresáramos a esta misma línea todos y actuáramos todos en comunidad y en comunión, ¿sí? En estas cartas, pues Pablo nos da las pautas de cómo se organiza la iglesia y las funciones de cada uno, tanto de los ministerios o de los fieles, ¿verdad? De nosotros. En estas cartas, pues también se dan las reglas de la vida para la fe de la comunidad, o sea, para todos, ¿sí? Esa fe verdadera que enseñaron los apóstoles, ¿sí? Aquí es donde volvemos a encontrar la palabra del depósito de la fe. Esta fe verdadera, pues fue transmitida en los inicios por ellos, por los apóstoles. Los ministros, pues deben mantener intacto el depósito de la fe. Esta partecita de abajo, ¿quién me ayuda a leerla? Porque viene en el cuestionario que les voy a poner al final. ¿Quién me ayuda? Las palabras de Pablo a Timoteo. Yo lo leo. Las palabras. ¿Quién quiera? Como quien quiera. Marcela, Tere, quien quiera. Palabras de Pablo a Timoteo. Conserva con la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros esa hermosa doctrina que se te ha encomendado. Segunda de Timoteo 1:13, bueno, ha dado origen a lo que llamamos depósito de la fe, que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fue por los y al conjunto de la Iglesia para conservar, practicar y profesar la fe recibida. Y es Jesús que nos dice Pedro, la Iglesia siempre ¿Ya terminaste? Porque lo escuché un poquito cortado al final. ya terminé, Clara. ¿Ya? Ah, ok. Perfecto. Gracias. Bueno, esto es, estas cartas, ¿sí? Nos dan esta parte para poder conservar, practicar y profesar la fe recibida desde los apóstoles. ¿Sí? Y como iglesia, ¿sí? Siempre debemos procurar el vivir, el practicar, el profesar esta fe recibida, que es la parte que me encanta el comentario de Vane, ¿sí? Porque ella está en esta parte, está recibiendo algo y se está dando cuenta de cómo debe de ponerla en acción hoy por hoy, de cómo debe practicarla hoy por hoy, ¿sí? Hasta aquí. ¿No los confundí mucho? No.
No, súper importante eso, Clarita, qué impresión. Eso, que nos confiaron eso y cómo nosotros lo tenemos que perseverar y seguir constantemente. O sea, esa parte está impresionante. Sí, gracias, Tere. Pues vamos a ver aquí rapidísimo una pequeña gráfica, sí, que es un modo corto aquí en donde nos recuerda el por qué es necesaria esta estructura, ¿verdad? Timoteo era responsable en Éfeso, Tito en Creta, ¿sí? Y se detectan problemas en las comunidades, ¿sí? Y entonces Pablo escribe esta carta para ayudar a que haya una mejor organización, para animar y para fortalecer la vida cristiana, ¿sí? Y nos da una manera de combatir a los enemigos de la fe, ¿verdad? Ay, perdón, quería nada más bajar la manita. Y bueno, entonces aquí vemos cómo la primera estructura empieza a nacer a partir de esto, ¿sí? Con estos fines, de proteger a las comunidades ante las falsas doctrinas. Todos los que lo leímos, pues nos dimos cuenta, ¿verdad? Que nos habla de las falsas doctrinas, ¿sí? Darles la autoridad para que no se desintegren, ¿sí? Y también para que estemos aquí, pues ahora sí que tranquilas y confiadas de que estamos viviendo lo que debe de ser, y va entrando Vani, que es de quien está utilizando su reflexión. Así es que bueno, bienvenida Vani. ¿Sí? Vamos a pasar a esta pequeña gráfica también, que son los antecedentes históricos de Pablo. Aquí nos menciona los momentos claves, ¿sí? En la vida de Pablo. Vemos pues que nació en el año 8 después de Cristo. Aquí vemos cuando es educado, ¿sí? Por Miguel. Y vamos viendo cuándo es su conversión. Lo recuerdan, ¿verdad? Que va camino a Damasco. Todo esto ya lo debemos de saber, nada más es como un pequeño recordatorio. Aquí empieza su primer viaje y se da el concilio de Jerusalén, que ya lo platicamos también en las clases anteriores. Sí lo recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien, qué gusto me da. El segundo viaje, ¿verdad? Aquí como va, déjenme mover mi cuadrito, ¿sí? Después viene su tercer viaje, aquí es arrestado, ¿sí? Y finalmente su muerte. Y aquí es donde vamos a poder ver las cartas, ¿sí? Las dos primeras de las cartas de Tesalonicenses que fueron escritas, pues, aquí, en este periodo, más o menos aquí. Esta es la importancia de esta gráfica, que vamos a ir pudiendo ubicar más o menos cuándo y en dónde fue escribiendo las cartas, ¿sí? Gálatas, si recuerdan la carta, ¿sí? También la vimos hace poquito, pues también está en esta partecita ya de aquí, ¿sí? Por los años en los que se ve que está escrito. Corintios también, ¿sí? Romanos, ¿sí? Y aquí ya escribe las cartas que vimos en la última clase, ¿se acuerdan? Y Timoteo y Tito, que son ya sus últimas cartas, ¿sí? ¿Hasta aquí bien? Acuérdense que esta como quiera, pues se las va a pasar Maya más adelante, entonces no tienen que tomar así como que tan, ¿verdad? Ahora sí, vamos a pasar, este fue como la introducción a lo que son las cartas pastorales, sí se entiende porque son cartas pastorales, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ahora sí vamos a pasar a la primera carta de Timoteo, ¿sí? Vamos a ver la primera, la segunda y terminamos con Tito. Pero, a ver, ¿qué principios doctrinales vamos a encontrar en estas cartas? ¿Sí? Vamos a encontrar en estas cartas que Cristo es quien se hace visible, ¿sí? Dentro de este plan salvífico de Dios y que Él es el único mediador universal. Si lo recuerdan, lo leímos en Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5. Sí, ¿verdad que sí? Sí. También vamos a encontrar que la iglesia aparece como el nuevo pueblo de Dios, ¿sí?
que fue purificado por el sacrificio de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora somos el nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Y también vamos a ver que la salvación por Cristo lleva exigencias, que no nada más porque fuimos señalados, ¿verdad? ¿Sí? Que debemos siempre de estar practicando estos fundamentos, pues que son la fe, la esperanza, la caridad, que tenemos que estar siempre en oración, en un espíritu de lucha, de obediencia, de paciencia, de pureza, ¿sí? De fidelidad a esta sana doctrina y sobre todo también la práctica de las buenas obras. ¿Sí? ¿Cuáles son las virtudes humanas que podemos ver en estas cartas? Ya las leyeron. ¿Alguien me puede decir qué notaron? ¿Cuáles son las virtudes humanas que se mencionan aquí? Y no se busca el conflicto, Ajá. que sea como que uno misericordioso también, porque a Ujú, veces pensamos que las personas a lo mejor que no están haciendo las cosas que se deberían de estar haciendo, pero hay que tener también misericordia porque así nosotros también fuimos pecadores y ujú, por sí. Cristo es que nos estamos salvando por su misericordia finalmente. Ujú, Y es que exacto. porque por ejemplo, yo ahí tengo una como que experiencia de que a veces hay uno, bueno, es que no puedo decir exactamente bien porque no quiero decir nada malo de nadie, pero es que, por ejemplo, digamos en un caso de unos padres, de un padre que es un padre que ha hecho como cosas malas, ¿no? O como que es alcohólico y todo, y entonces hay unos hijos, ¿no? Y un hijo, por ejemplo, sí es cuida a su padre y todo porque a pesar de todo lo que pasó, porque es un hijo que dice, pero yo es mi padre de todos modos. Y otros dos hijos, por ejemplo, no cuidan a su padre y dicen, ahora que está enfermo, no me importa y así como me hizo daño, no me importa y pues que se arregle como pueda, ¿no? Pero un hijo sí tuvo misericordia y otros dos hijos no están teniendo misericordia y entonces ahí como que es un ejemplo de cómo también de la misericordia, ¿no? Y que Dios ha hecho como en el corazón de un hijo que a pesar de todo lo que ha pasado, pues es como que dio el amor ahí en su corazón. Ujú, Gracias. exactamente. Sí, muchas gracias. Entonces vemos la misericordia, ¿sí? Vemos también, encontramos pues la sobriedad, ¿verdad? Hay que ser siempre sobrios, hay que ser laboriosos, hay que trabajar diario, todo el tiempo, hay que ser amables, hay que Honra. ser hospitalarios, hay que ser honrados, ¿sí? ¿Sí? Sí, así es. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Pues vamos entonces a empezar, ¿sí? Con la primera carta a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Bueno, Timoteo era hijo de una judía y de un griego. Él fue un discípulo predilecto de Pablo, ¿sí? Y bueno, Pablo en esta carta aparece como el pastor que transmite normas que aseguraran la continuidad de las iglesias fundadas por él y le transmite esto precisamente a Timoteo, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer la cita bíblica, por favor? Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado. Perfecto. Bueno, vamos a ver aquí si como ante esta creciente apostatía, ya conocen la palabra, ¿verdad? Nos gusta la palabra, ya la conocemos. ¿Sí? Pablo nos da un contexto de cómo debe de ser un fiel ministro del Evangelio. ¿Sí? Les comento que Lucy ya llegó. Entonces, ya me puedo relajar. Vamos a seguir, déjenme quito esta parte, déjenme seguir. No sé si ya entraste, Lucy, o no, pero bueno, aquí estamos pendientes de que entres. Vamos a seguir con los antecedentes del libro. Este libro se le atribuye a Pablo.
pero puede ser que haya sido escrito por uno de sus discípulos designados para supervisar la iglesia de Éfeso. Vamos a recordar que Timoteo estaba en Éfeso, ¿verdad? Mientras en esta carta vamos a ver todavía a un Pablo libre y viajando, ¿sí? Él tenía pues su equipo de colaboradores, de plano pues solos está difícil, ¿verdad? Y entre estos colaboradores estaba Timoteo. A Timoteo, Pablo lo conoce en uno de sus viajes cuando está en una ciudad que se llama Listra. Y a Timoteo le llama mucho la atención, lo queda muy impresionado por la pasión y devoción que Pablo mostraba hacia Jesús. Y entonces Pablo lo instruye a él y lo envía a diferentes misiones, pues en diferentes iglesias, ¿verdad? Esta carta pudo haber sido escrita en Roma o en Macedonia, sí la escribió Pablo. Y si no, pues entonces se considera que pudo haber sido escrita un poquito más adelante. Vamos a seguir. Vamos a ver la ocasión y la finalidad de la carta. Esta primera carta nos va a hablar de la organización de la comunidad, ¿sí? Y la forma de combatir lo que estaba mal y cómo debían de llevar una vida apegada a la doctrina, todos los que formaban parte de la comunidad, empezando por los ministros, ¿sí? Ya fueran los episcopos, que eran los supervisores, o los presbíteros, que se conocían también como los ancianos, ¿sí? O los diáconos, que pues eran los encargados del servicio. Aquí en esta carta vamos a ver también la instrucción de cómo deben llevar su vida las viudas, los jóvenes y los esclavos. ¿Sí? Y aquí en esta carta podemos ver como una primera organización de la iglesia, ¿sí? Y me encanta porque dice, pide a todos mantenerse sin mancha e irreprensibles hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo van a recordar bien en el capítulo 6, versículo 14 más o menos, ¿verdad? Todos los que leyeron lo van a recordar. No hay un esquema fijo de su escritura, ¿sí? El enfoque de esta carta es más bien ético, pues trata de consejos, trata de recomendaciones para Timoteo, para que él sea fiel a su misión de pastor, y para la comunidad, para que sepa el qué y el cómo de una jerarquía dentro de una comunidad. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la vista panorámica. No me voy a detener tanto aquí porque pues ya leímos todos los libros. Déjenme bajo este cuadrito para que no me estorbe. Vimos ya leyendo, nada más lo voy a mencionar y vamos a irlo como relacionando, ¿sí? Vamos a ver en la primera carta de Timoteo, pues que el capítulo 1 es una animación personal y exhortación, o sea, le habla a Timoteo, ¿sí? Y le habla acerca del trabajo del ministro, ¿sí? Lo mismo en los capítulos 2 y 3, ya va organizando y le va diciendo a los hombres y a las mujeres cómo deben de ser, ellos también, cuáles deben de ser sus cualidades, cómo deben de ser sus comportamientos y demás, ¿sí? Y bueno, aquí los ministros, cómo deben de ser, entre los capítulos 4 y los 6. También habla de los esclavos. A mí esa parte me llamó la atención. Pero bueno, ¿cuál es el mandato? ¿Sí? En el capítulo 1, pues siempre mantenernos, ¿sí? Y estar sosteniendo esta verdad en todo lo que hagamos, digamos, actuemos y demás, ¿sí? Aquí, ¿sí? El ser sabios, el mantenernos siempre bien apegados y cómo la defendemos y transmitimos esta doctrina o nuestro evangelio, más bien. Y aquí pues mantenernos fuertes y fieles, ¿sí? Vamos a ver el capítulo aquí. Ay, se me subió esto. Vamos a ver aquí el versículo clave, ¿sí? Esta parte me gusta porque dice, te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Cómo nos presenta Pablo, a Cristo en esta primera carta? Jesús
es el mediador entre Dios y los hombres. Ahorita lo vimos hace ratito en esta parte en el capítulo 2. Si lo recuerdan, ahorita también lo mencionamos, versículo 5. Él se manifestó en la carne y fue justificado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Lo pueden reconocer o recordar de lo que ya leyeron. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tengo una duda. Ahí en donde dices de los esclavos, porque eso fue porque era otra época, pero ya, porque luego los esclavos se pues rebelaron, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, y ya no hay esclavos, ¿no? O no debería de haber esclavos. Pero eso es porque Ujú, fue por otra época, ¿no? Porque así decía. ujú. Exactamente. Hay que acordarnos que esto fue escrito en un contexto, en un tiempo, con ciertas características, ciertas formas, y bueno, es actual, ¿verdad? Pero las situaciones han cambiado. Ujú. Nada, hay que irnos como que entendiéndolo. Ahora sí que me encantó el comentario de Vane hacia ella, ¿verdad? Hacia ella. Esto fue en un contexto y ahorita pues sí, es un poquito diferente. Ujú. Hasta aquí, fuera de eso, bien. Vámonos entonces a la estructura literaria, cómo están divididos los capítulos. De igual manera, no me voy a meter tanto porque lo voy a ir mencionando y van a irlo relacionando a lo que leyeron. Eso es lo padre de haberlo leído, que podemos relacionar toda esta información como que más fácil de entender. Entonces vamos a recordar en el capítulo 1, en los 2 primeros versículos, pues siempre están los saludos, pudieron verlo en las 3 cartas, ¿sí? Habla después de la verdadera doctrina en el mismo primer capítulo, ¿sí? En el capítulo 2 ya nos habla acerca de las normas de la oración, el modo en que debemos de hacerlo, por quién debemos hacerlo, para qué debemos hacerlo, ¿sí? El capítulo 3 habla de los ministros de la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Sí? Después nos da las instrucciones pastorales, ¿sí? Estar atentos ante la actitud de los falsos maestros o doctores o líderes, ¿verdad? Cómo debemos comportarnos, ¿sí? Las funciones y las conductas de todos, ¿sí? Y terminando con el epílogo, ¿sí? ¿Cuáles son las enseñanzas de la carta? Más o menos platicamos tantito al principio, pero ya más específicamente, pues nos enseña cómo debe de ser nuestra oración, ¿sí? ¿Lo leyeron? Lo saben, ¿sí? Nos da una guía de cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, ¿sí? Nos habla de cómo debemos tratarnos los unos a los otros, de cómo tratar a mi hermano, a mi prójimo, ¿sí? Nos dice cómo debemos de reconocer a los ancianos, ¿sí? De darles este mérito que tienen ellos, ¿sí? Sobre todo a los que son buenos guías de la comunidad, ¿sí? Y nos pide también, pues, que no pongamos nuestra confianza en la riqueza ni en los bienes materiales, que sí acumulemos, pero que acumulemos ¿qué? ¿Qué nos dice que acumulemos? Buenas obras. Buenas obras, en eso sí hay que ser ricos y millonarios, en buenas obras, porque solo así vamos a alcanzar la verdadera vida. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo va nuestro monedero? Pues, veces echamos y veces quitamos. Bien, muy bien. Así sucede, así es. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bueno, eso fue la primera carta de Timoteo a Timoteo y vamos a pasar pues a la segunda, ¿verdad? Todos la leyeron, no todos, ¿verdad? Casi todos. Casi todos. Ahí tengo mi palomita de cada uno que fue lo que leyó y qué fue lo que no. ¿Sale? Entonces, bueno, ya pasamos a la segunda carta. ¿Quién me ayuda a leer la cita bíblica, por favor? Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar
y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. ¿Qué les dice esto? Que ahí tenemos las instrucciones. Exactamente. Y que Exactamente. Aquí hemos preguntado a veces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? ¿Sí? Aquí está. Aquí está. Ivane nos lo puso muy padre en su comentario. Mientras yo más leo. Un punto importante que dice, está inspirada por Dios. Eso es lo más muy importante también, de que no lo escribió un cualquiera, y no cualquiera que viene y pone sus ideas y las tienes que seguir, sino es por Dios. Exacto, exacto. Mientras más entro aquí, ¿sí? Este es mi mejor guía, ¿sí? Y mi vida debe de ser mi ejemplo. Y guiada por, ¿sí? Entonces, pues sin miedo decimos, es que, ¿cómo le digo? Así, porque tienes la verdad en tus manos. Y porque sabes a lo mejor cómo hacer la vida. ¿Sí? Vane nos lo dijo ahí súper bien. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a los antecedentes del libro. Se le atribuye a Pablo, ¿sí? Pero igualmente es posible que uno de sus discípulos la haya escrito cuando Pablo es detenido nuevamente y está de vuelta en Roma, ¿sí? Y bueno, esta carta habla, lo vimos, de su condición de prisionero y donde él ya intuye que a lo mejor su cautividad es pues prolongada, ¿sí? E incluso pues final, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablo habla o comunica a Timoteo todo su sentir, pone en esta carta toda su energía, ¿sí? Y le recuerda todo el amor de Dios y le recuerda sus promesas, ¿sí? Él habla también, pues, de que hay sufrimiento en el plan de Dios, ¿sí? Aquí yo relacioné mucho con la película de Pablo que vimos, ¿se acuerdan? Que se cuestionaban y sufrían, y aquí es donde yo relacioné un poquito, ¿verdad? Porque Pablo y muchos cristianos convertidos, pues han sufrido, déjenme meto aquí a Pati, encadenamientos o persecuciones por causa del evangelio, ¿verdad? Y bueno, Pablo en momentos se imagina lo peor, ¿verdad? Y está incluso dispuesto a sacrificar su vida, pero en otros momentos se muestra con más energía, como más alegre, de vuelta a la certeza, ¿sí? De que está él cumpliendo con su misión de vida. Y él, aquí podemos ver, y lo dice tal cual, ¿verdad? Está convencido de que este cautiverio, ¿sí? Forma parte de su misión y le va a permitir dar testimonio del evangelio. Aquí vamos a pasar a la que sigue, en donde vamos a hablar de la ocasión y de la finalidad de la carta, ¿sí? Esta carta va a retomar varios temas, ¿sí? Aquí Pablo prevé, ¿sí? Los errores que se están dando, ¿sí? Dentro de la iglesia, ¿sí? Y trata de evitar que se formen sectas, sino que seamos todas una en el mismo camino, en la misma verdad, ¿sí? Timoteo fue el primero de los asistentes de Pablo, ¿verdad? Y es al que más amaba. Con esta carta, Pablo quiere darle a él toda su fuerza y toda su convicción apostólica. Por eso es que le recuerda que la base tanto de la vida de la fe como de la actividad apostólica radica
en la meditación y en el conocimiento de la palabra, como dice Yadira. Si es inspirada por Dios, ¿por qué andamos buscando en otros lados? Está aquí. ¿Sí? Aquí está, hay que meditar y hay que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Pablo desde la cárcel le va a dar consejos pastorales a Timoteo, ¿sí? Le dice que se mantenga fiel al ministerio, ¿sí? Que conserve la sana doctrina, ¿sí? Esta segunda carta es como el testamento de Pablo, ¿sí? Él ya sabe que su cautiverio va a ser largo y que quizá ya no sale. Y entonces es como que deja su testamento. Por eso se le conoce como el testamento espiritual de Pablo. ¿Cuáles son los aspectos literarios? Pues el estilo es cordial, es sencillo, es como muy apasionado, es ardiente. No sé si lo pudieron detectar cuando lo estaban leyendo. Desde el tráeme mi capa, tengo frío, o sea, habla de sus emociones, habla de sus... Apasionado, ¿verdad? Muy apasionado, exacto, es como muy ardiente. Es también muy íntimo y es confidencial, ahí le deja todo a Timoteo, ¿verdad? Él habla de sus recuerdos del pasado, ¿sí? Y también pues le platica de la condición actual en la que se encuentra él, ¿verdad? La despedida de Pablo es muy conmovedora, ¿verdad? Puesto que ya empieza él a entender o a ver que se acerca el fin de su vida, ¿sí? Pero también denota esta tranquilidad y esta confianza en donde él había cumplido con su misión, aquello que se le confió, ¿sí? Y que luchó hasta el último día de su vida por ello, ¿sí? Vamos a ver la vista panorámica, ¿sí? Que también nada más va a ser así como mencionada porque ya la leímos, pero los que la leímos van a ver cómo en el capítulo 1 él habla en el pasado y se ve esta gratitud, ¿sí? En el capítulo 2 ya estamos en el presente, ¿sí? Y el tono es de compasión. ¿Sí lo relacionan? Sí. Si van recordando, si quieren tomar su Biblia, abrirla en la segunda carta de Timoteo para que vayan pasando los capítulos recordándolo, ¿sí? El capítulo 3, ¿sí? Y el 4 ya estamos aquí en el futuro. Y en el capítulo 3 el tono es de una advertencia, ¿sí? Y ya en el 4, pues, este es tu mandato, ¿sí? Ay, perdón. Aquí vemos cómo Pablo, pues, le pasa la antorcha del ministerio a Timoteo, ¿sí? Y lo alienta a mantenerse fiel en medio de la adversidad. Le dice el qué, el cómo, ¿sí? ¿Cómo Pablo presenta a Cristo en esta segunda carta? Pues Jesús es el juez de vivos y muertos, quien nos fortalece en tiempos de debilidad y nos rescata en tiempos de peligro. ¿Cómo está estructurada esta carta? ¿Sí? Vamos a ver los capítulos. Igual, si quieren irlo siguiendo aquí para que lo vayan recordando, pero verán los capítulos 1, pues el saludo, como en todas las otras cartas. Viene la acción de gracias, ¿verdad? Que también siempre está ahí. Las exhortaciones, ¿sí? Sí lo van ahí más o menos leyendo. En el capítulo 2, pues ya le habla de los falsos doctores y de los peligros los que están aquí enfrentándose. Las exhortaciones a Timoteo en el capítulo 3 y en el 4, pues ya es el final de la vida de Pablo, entonces pues le da las recomendaciones y hace todas sus despedidas o aquí que ponen saludos finales, terminando igual con el epílogo, ¿sí? Vamos a ver los aspectos doctrinales, como en esta carta. Pablo va a dejar un testamento de consejos, ¿sí? De consejos pastorales a Timoteo. Le va a pedir aquí que conserve la sana doctrina, ¿sí? Que se mantenga fiel al ministerio. En esta carta, Pablo le transmite a Timoteo su fuerza y su convicción apostólica. Le exhorta a meditar y a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Pues solo así, le dice, podrá vivir una vida de fe
y ser un buen pastor. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Cómo sintieron el haber leído y el recibir ahora la información? Como que la podemos integrar más fácil, ¿verdad? Podemos entender un poquito más sencillo. Como que más digerible, adelantamos lo que hacemos después de la plática. Ajá, exactamente. Sí. Bueno, Lucy ya está aquí. Lucy, bienvenida. Y la carta Tito le toca a Lucy. ¿Tengo a alguien en el chat? Ah, ok, sí, así es. Lucy, ¿andas por ahí? Sí, Clary, ¿cómo están todos? Continuamos con la carta a Tito. La ventaja es esa de que ya conocen de qué se trata. Ya vieron ustedes y la leyeron. Ven que es muy cortita. Tiene 3 capítulos únicamente. Y la verdad está muy interesante. La siguiente, Clary, por favor. La siguiente. Voy, que no me está pasando. Ay. Ok. Vemos aquí, ¿alguien la quiere leer, por favor? Esta cita bíblica. Yo. Sí, adelante. Aquellos que han puesto su fe en Dios procuren destacarse por sus buenas obras. Y vemos quiénes han puesto su fe en Dios. Yo. Yo también. Yo creo que todos, ¿verdad? Tenemos nuestra fe puesta en Dios y nos dice que procuremos destacarnos por nuestras buenas obras. Y bueno, eso le corresponde a Dios, ¿verdad? En cuanto a que nosotros hacemos la obra y Él es el que la magnifica. A la que sigue, por favor. Vamos a ver los antecedentes del libro. Esta carta se le atribuye a Pablo, pero es posible que uno de sus discípulos haya escrito esta carta. Si el autor es Pablo, fue escrita en Roma, más o menos en el 58 al 62 después de Cristo. Si la escribió uno de sus discípulos, se sitúa entre el año 80 y 100 después de Cristo. Tito él es pagano de nacimiento, él es griego, sus padres son griegos. Y Pablo le da la instrucción o le pide que vaya y se haga cargo de la isla de Creta. La isla de Creta es la más grande de Grecia. Es una isla muy grande. Por lo tanto, tiene pues, muchas ciudades, varias ciudades, donde le está instruyendo a Tito, Pablo, que él sea el que vaya y se haga cargo de todas las ciudades ahí de Creta. Pablo confía mucho, así como los dos fueron amigos, y no nada más amigos, fueron compañeros y estuvieron con Pablo en muchos viajes, lo acompañaron en muchas ocasiones. Tito en especial ya le había pedido Pablo que fuera, que se hiciera cargo de en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades. Él ya había sido encargado por Pablo a que fuera a hacerse cargo de algunas comunidades, no tanto cargo, sino más bien que fuera y ayudara en otras ocasiones, en otras comunidades. Por ejemplo, vemos que estuvo presente con Pablo en el Concilio de Jerusalén. Esto lo vemos en Hechos 15. Ahí, si recuerdan, fue el primer concilio y estuvieron checando todo lo que era respecto a qué iban a hacer con los que ya se estaban convirtiendo al cristianismo y los que
ya eran judíos y entonces ahí venía el problema de que, bueno, pues que los que ya eran judíos querían que se circuncidaran y otros decían que sí y otros apoyaban, por ejemplo, en este caso Pablo, que no. Y entonces en ese concilio se tomó la decisión de que los nuevos cristianos no se circuncidaran. Y ahí estuvo en ese momento Tito, y él no se le, no tuvo la necesidad de circuncidarse. En cambio, Timoteo sí se circuncidó, pero porque era diferente. Su mamá era judía, y bueno, al ser su madre judía, y ella, por eso fue que él sí se circuncidó, pero Tito decimos que es griego, y él no tuvo la necesidad de hacerlo. A pesar de que estuvieron ahí insistiendo los judíos. El apóstol Pablo tenía mucha confianza en él, y por eso pues le encomendó diferentes pues, ¿cómo se le llama? Comisiones o misiones importantes. La que sigue, por favor. La que sigue, Claudia, gracias. Vamos a ver ocasión y finalidad. Una antes, por favor. Aquí vemos que después de evangelizar Pablo la isla de Creta, le encomendó a Tito que la tarea de organizar las comunidades cristianas, estableciendo en cada ciudad un colegio de presbíteros. Vamos a ver, por favor, ¿quién quiere leer? Si es tan amable, que me ayude. Tito, capítulo 1, versículo 5. Ahí nos va a decir exactamente para qué, cuál fue la misión que le dio Pablo a Tito. ¿Ya la tiene? Sí. ¿Lo leo? Por favor. Dice, te dejé en Creta para que terminaras de organizar lo que falta y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Es palabra de Dios. Entonces, vemos claramente aquí cuál es la misión que le da Pablo, qué es la importancia que tiene en este momento, lo que le dice a Tito, para qué lo deja y qué instrucción le da. Si vemos, si analizamos cómo está la isla de Creta, bueno, pues son griegos, y al ser griegos ellos, bueno, pues acuérdense que ellos tienen, creen en ese momento, pues, todo lo que son, pues, que en Zeus y todos esos dioses, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se convierten, Pablo ya fue ahí con ellos, estuvo con ellos y los evangelizó, les habló de Jesús. El momento en que Pablo se va, pues deja a unos encargados ahí, pero desgraciadamente hubo muchos de los que estaban encargados de las iglesias que distorsionaron completamente la enseñanza, como que estaban mezclando en lo que ellos creían y mezclando las cosas de Jesús. Entonces es por eso que es necesario, ahora si vemos así como está en ese momento el problema, vemos que era necesario que fuera alguien, en este caso fue Tito, al que puso ahí en esa isla Pablo, que fuera a poner orden, porque era necesario que todo lo que estaba incorrecto y todo lo que estaban mezclando y todo aquello que no estaba bien, era necesario que se pusiera un orden. Y precisamente le habla a Tito de que tiene que ser el gobierno de la iglesia y que tiene que elegir a ministros. Por favor, pueden leer
Tito, del 5 al 9, por favor, el capítulo 1 del 5 al 9. Yo, Tito, carta de Tito 1 del 5 al 9. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía, porque el episcopado como administrador de Dios debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo de bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo está bien, y más que ya lo leyeron, ya lo leímos. Entonces vemos bien claro cómo está la situación y cómo aquí viene exactamente qué es lo que se debe hacer y cómo lo debe de hacer. Principalmente es exhortar las diversas categorías de sus miembros y también la responsabilidad de comunicar fielmente la enseñanza recibida. En Tito 2.1 nos dice que tus palabras conforten la sana doctrina. Estamos hablando de la sana doctrina, la verdad, o sea, la verdadera doctrina de Dios. Vamos a ver en aspectos literarios. El contenido general de la carta es semejante a la primera carta de Timoteo, que nos habla precisamente de la sana doctrina. O sea, sana doctrina donde la verdad ante todo y que todo lo que no es, todo lo que está distorsionado, todo lo que se está hablando mal o todo lo que hay que han hecho que la mayoría de la gente o a las familias tengan dudas después de que les están hablando de cosas que no son. Entonces, aquí recalca mucho la sana doctrina. A pesar de que tiene muy poquitos capítulos de la corta extensión, contiene una gran cantidad de instrucción que abarca principalmente doctrina moral, lo vemos, doctrina, moral y disciplina, compuesta de tal manera que contiene todo lo necesario para el conocimiento de la vida cristiana. Vemos que lo recalca y lo exalta aquí en lo que acabamos de leer, en la palabra de Dios, la doctrina, moral y disciplina. ¿Continuamos? Lari. Bueno, en la vista panorámica vemos los 3 capítulos y nos habla de los ancianos. Ancianos, en este caso, vienen siendo los presbíteros o, en este obispos que le pide que establezca en cada iglesia. Y el problema en el capítulo 1 es que el primer punto es que establezca el liderazgo correcto. Y en el segundo capítulo son instrucciones para las personas específicas. Y en el capítulo 3, actitudes ante lo bueno y lo malo. El tema es el papel de Tito alentando una vida correcta a través de una sana doctrina. Y el principal es que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, quien nos redime y purifica. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Yo
Sí. Ahí donde dice esa parte de que instrucciones sobre los presbíteros, que sí se ve que era muy cuidadoso para seleccionar los presbíteros, porque no solo el presbítero tenía que tener una buena actitud, sino toda la familia al parecer, ¿no? Para que no le fueran a decir nada como que dudar, ¿no? Como que fueran a contradecirlo, decirle, pero tus hijos, a lo mejor, ¿cómo es que estás diciendo esto? Si tú tienes un hogar y en tu hogar pues tus hijos están haciendo lo contrario a lo mejor, ¿no? Y por eso a lo mejor era muy cuidadoso leccionar y ahí yo no sé si había como que también problemas, a lo mejor hubieron, de cuando los judíos tenían una cierta forma en elegir a las personas que iban a ser como sus líderes religiosos, ¿no? Y entonces ahora al parecer no dice que solamente puede ser judíos los que sean presbíteros, no, sino que los ve más pues por todo lo que hacen, ¿no? Como sus obras y su fe y su familia, incluso que también ellos llevan esa fe, ¿no? Entonces ahí a lo mejor no sé si también había esos conflictos, ¿no? De que porque ahora puede ser hasta los gentiles, ¿no? Que decían ellos que no, y ahora sí, ¿no? Ahora es por la fe y las obras. Bueno, exactamente, qué barbaridad, qué emoción el ver el ya conocer esta carta, el ya haberla leído, cómo te da la vista completa de lo que es y el propósito, ¿verdad? De ella. Como dices, exactamente, viene exactamente diciéndonos cómo deben de ser casados una sola vez, que principalmente ahí, como dices, es la familia. La familia es el contexto principal, porque es no nada más el que va a estar como encargado, sino también la conducta de la esposa y de los hijos. Entonces, para que no haya nada que se les pueda tachar, nada que pueda decir, nada en contra de los que están al frente del cargo, en este caso, los obispos que se pusieron en cada iglesia, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Agregar algo? Bueno, continuamos. Bueno, en la estructura literaria vemos, como siempre, el saludo de Pablo, la institución de presbíteros. Luego, el número 3, contra los falsos doctores. El 4, deberes propios de algunos fieles. El número 5, el fundamento dogmático de esas exigencias. El número 6, deberes generales de los cristianos. El número 7, recomendaciones a Tito. El número 8, conclusión. Aquí, cuando nos dice que a lo mejor al inicio, ¿verdad? De que pudiera haber sido, que fuera a lo mejor un discípulo el que haya escrito su carta, después de leer esta carta y ver todos los que, porque no nada más fue escrita para Tito, sino para todos, ¿verdad? O sea, esta carta se leyó para todos. Ven que verdaderamente fue Pablo por la manera que les está hablando, por la manera en la que los está exhortando, que les dice que son mentirosos, bueno, tantas cosas que les dice Pablo. Entonces ahí ven que verdaderamente es el carácter de Pablo el que está ahí, el que verdaderamente fue escrita por Pablo, porque él es el que les está hablando con una firmeza de que él es que verdaderamente él es el que le escribe, ¿verdad? Continuamos. Vamos a ver, por favor, ¿quién lee Tito, en el capítulo 3, del 4 al 7, por favor? ¿Te lo leo, Luz? Adelante, sí, por favor. Del 4 al 7. Sí, ya de adelante. Pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo,
regenerador y la renovación del Espíritu Santo que derramó abundantemente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. De este modo, justificados por su gracia, Dios nos hace herederos conforme a la esperanza que tenemos de heredar la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos nuevamente ahí en el 7, ¿lo vuelves a repetir, Yadi? Porfa. Claro que sí. De este modo, justificados por su gracia, Dios nos hace herederos conforme a la esperanza que tenemos de heredar la vida eterna. Bien nos lo deja bien entendible, Pablo. Nos habla ahí en las enseñanzas sobre la justificación y la salvación por la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo, principalmente la acción del Espíritu Santo. Y luego nos exhorta a, pues para lo que estamos viendo, que la gracia de Cristo pasamos a ser justos y santos y esperamos como herencia la vida eterna. Entonces, estamos en el anhelo todos de llegar a la vida eterna. Ese es nuestro fin, esa es nuestra meta. Y exhorta Pablo a Tito a que se muestre firme en el gobierno y la edificación espiritual de la iglesia. Vamos a ver, por favor, la cita, Tito, de la capítulo 3, del 1 al 3, por favor. ¿La tiene? Sí, yo ahí. Adelante. Aida, adelante. Dice, recuerda a los creyentes que se someten a los jefes y a las autoridades, que sepan obedecer y estén listos para toda tarea provechosa, que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten a todos con toda cortesía. Pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y la envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Palabra de Dios. Ahí mismo, por favor, del 8 al 11, por favor. Una cosa es cierta y en ella debes insistir. Los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Ahí está lo bueno y lo que realmente aprovecha a la sociedad. Evita, en cambio, las cuestiones tontas, las genealogías, las discusiones y polémicas a propósito de la ley. No son ni útiles ni importantes. Reprende al que deforma el mensaje. Después de 2 advertencias romperás con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos nuevamente cómo son las indicaciones de Pablo y cómo todavía le dice que reprenda una y si vuelve a caer otra vez y a la tercera, bueno, pues ya que se haga a un lado. Más que nada porque esto estaba haciendo que se fomentara, se estuvieran dividiendo y se formaran sectas en las iglesias. Entonces ya con esto, al poner ya las bases correctas, ya vemos cómo va a ayudar a todos y desde entonces hasta ahorita a las bases que son las necesarias y las correctas porque pues ya Pablo no iba a estar ahí, entonces era necesario que él dejara ya las bases bien estructuradas, bien firmes sobre la enseñanza y sobre el liderazgo y sobre cómo se debía de llevar a cabo la iglesia, ya que en adelante pues iban a seguir llevándose a cabo como hasta hoy, ¿verdad?
desde entonces hasta hoy que tenemos esas bases. Una auténtica experiencia eclesial se define por las relaciones justas, de las cuales el criterio y fundamento es el amor. Aquí nos habla que el principal fundamento es el amor, y es el fundamento que él pone aquí por relevante. Y que se puede testimoniar la verdad del Evangelio, donde se revela el proyecto salvífico de Dios en favor de todos los hombres. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? ¿Cuál es lo principal del Evangelio? El proyecto salvífico de Dios en favor de todos los hombres. Porque el Evangelio tiene el poder de transformar a las personas y a las comunidades. Pues hasta aquí terminamos con Tito. Ven que es un libro bastante interesante, es muy cortito, pero nos deja una gran enseñanza a todos por igual, ¿verdad? Si no hay alguna pregunta, vamos con Clary para continuar. Gracias, Lucy. Les quiero compartir así rapidito un parrafito que encontré acerca de Pablo, escrito por Fray Miguel Bonilla. Se los voy a leer tal cual viene. De San Pablo ha sido, es y será el gran apóstol de Cristo. Toda la teología le debe a él sus reflexiones y principales puntos doctrinales. Pablo de Tarso es un monumento a la gracia de Dios. Pablo nos demuestra cómo Dios no destruye nuestra naturaleza humana, sino que la eleva, la transforma, respetando nuestro temperamento y propia idiosincrasia. Dios se sirvió de Pablo para sistematizar la doctrina de Cristo. Cristo no dejó nada escrito, simplemente habló y obró, pero dejó a sus apóstoles la tarea de anunciar, de palabra o por escrito, un mensaje de salvación. Esto aquí se lo leo como una pequeña conclusión a lo que es pues el epistolario paulino, ¿sí? Que empezamos a ver de Tesalonicenses y terminamos hoy con la carta de Tito. ¿Hasta aquí cómo estamos? Muy bien. Bien. ¿Duda? ¿No? Bien. A ver si es cierto. Ahí vamos, ahí les va otro compartir entonces. Tenemos 15 minutitos más o menos. Déjenme. Ahí ven mi presentación. ¿Verdad? Sí. Vamos a hacer, déjenme hago esto un poquito más pequeño para que no me estorbe a la hora de irles aquí, de irlos viendo. Vamos a ver rapidito pues un pequeño cuestionario como haciendo con estas cartas, ¿sí? De pues un par de así como puntos importantes. Entonces pueden abrir sus micrófonos para que nadie les gane. Tere ya está lista para contestar, ¿verdad? Marisela también, Marolina, ¿sí? Vamos a la primera, ¿les parece? Pregunta 1. Los cristianos deben siempre hacer 4 cosas por todos los hombres. ¿Cuáles son? Esta lo vimos en la primera. Ah, fijo. ¿Cuáles son? No es lo que mencionaste, las virtudes. ¿Se acuerdan al principio cómo nos dicen? Profesar, no. Las oraciones, bendiciones y acciones de gracia. En primera de Timoteo nos lo dice. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien, gracias. Ahora sí nadie, ¿eh? No me espanten, porque leímos. Pero pensé que era de opción múltiple. O sea, me quedé esperando. No, va la respuesta tal cual como... Va la segunda. ¿Listas? Pregunta 2. Son palabritas, 3 palabritas. Bueno, la primera son 2
2 y 1. En lugar de buscar ellos imponer la ley de Moisés a los gentiles para que fueran salvos, se les mandó amar a Dios con una, ahí les digo dónde está, para que ya no me fallen. ¿Con una qué? Ay, qué bárbaros. Con una Ahí en primera de Timoteo. con una mente limpia, Con una Claro. Ujú. ¿Qué más? conciencia buena y una fe sincera. ¿No? Muy bien. Limpio. ¿Sí? Puse corazón porque en unos dice mente limpia y también encontré corazón. Muy bien. Yo les puse corazón y mente para que no falláramos. ¿Sí? Va la siguiente. A ver si en esta sí todos gritan, por favor. Ya me estoy empezando a preocupar. Pregunta 3. Ay, esta es de reflexión. No, entonces no, con calma. Conserva con la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros esa hermosa doctrina que se te ha encomendado. Esto lo vamos a encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, y en la segunda carta también, capítulo 1, versículos 13 y 14. Esta cita ha dado origen a lo que llamamos depósito de la fe, que como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fue confiado por los apóstoles y al de la Iglesia para conservar, practicar y profesar la fe recibida. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Les dije, vamos a leerlo porque viene en el cuestionario. La pregunta, ¿qué haces tú hoy por hoy para conservar, practicar y la fe recibida? Puedes identificar acciones o actitudes precisas que denotan estas 3 actitudes, acciones. Esta es una reflexión personal. Si puedes detectar en ti alguna acción tangible, que puedas decir, sí, yo hago esto. Ayudar a otras personas. Uh-huh. Seguirnos preparando en la fe. Ajá, exactamente. Sí. El taller de Biblia, o sea, el asistir a este taller para conocer más y poder. Sí. Los formadores, espero que también nos veamos ahí reflejados. Ujú. Ser amables con las personas, con todas las personas. Exactamente, cuando somos amables con las personas, pero sí somos, ¿verdad? O sea, ese es mi punto aquí, que pueda yo ver hoy por hoy si soy amable. No nada más decirlo, sino serlo, hacerlo. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿O así? Pues compartimos o llevamos el evangelio a los demás. Uh-huh. ¿Sí? Ir a misa. mostrar con tu vida. Ir a Mostrar misa, con tu Tere, vida. muy bien. Sí. Mostrar Mande, con tu perdón. vida el mensaje recibido. Ujú. Practicar los sacramentos. Practicar los sacramentos, ajá. ¿Sí? Sí. Yo creo que hoy por hoy estas cartas nos invitan a eso. O sea, ¿a qué hago yo hoy? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y cómo a lo mejor lo puedo hacer mejor o qué me está faltando. O sea, esa ya es una reflexión de cada uno de nosotros, ¿verdad? A lo mejor sí nos dimos cuenta que esto no, esto sí. Pregunta 4. La primera carta a Timoteo expresa valiosas enseñanzas y nos habla acerca de qué. De lo Sí que, se las dije. de cómo llevar la fe, cómo transmitirla, nos indica cada una de las personas, ¿verdad? Qué hacer y qué no hacer. Ajá, exactamente. Y nos lo dice a través, que podemos a través de la oración, Ujú. Del de amor cómo fraterno. comportarnos en la iglesia, del amor fraterno, sí. ¿Qué más? De cómo reconocer, ¿sí?, a los presbíteros, o sea, reconocimiento, no reconocerlo de saber quién es, sino de dar gracias por lo que hacen, ¿no? De pedir por ello. ¿Sí? De las riquezas. De las riquezas, muy bien. ¿Qué nos dice acerca de la oración? ¿Cómo vamos de tiempo? Si no, para apurar. Ah, está bien. ¿Qué nos dice acerca de la oración? Nos lo dice ahí en la primera de Timoteo. Quiero Capítulo 2. que la oración debe de ser elevada al cielo con manos piadosas
y sin ira y sin discusiones. Muy bien. ¿Qué nos dice acerca de la iglesia? ¿Cómo debemos portarnos en la casa de Dios? ¿Qué nos dice? Irreprochables. ¿Qué nos dice acerca del amor fraterno? ¿Qué haces esa cara? Pues que no reprendas al anciano con dureza. Ajá. Tratar al prójimo como si fuera nuestro hermano. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué nos dice acerca de los presbíteros o de los ancianos que son buenos líderes? Hay que darle honor y remuneración sobre Conocimiento. Que son dignos de un buen aprecio. ¿Qué nos dice acerca de las riquezas? Dice pues no fijarnos en cosas materiales. Enriquecernos con bellas obras. Exacto, enriquecernos con bellas obras. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Creo que ya son más cortitas. ¿Qué tan a menudo oraba Pablo por Timoteo? Ya lo leyeron eso así rápido. Rápido. ¿Qué tan a menudo? Me acuerdo constantemente día y noche en mis oraciones, me acuerdo de ti. Exacto. ¿No? Reflexión personal. ¿Qué tan a menudo estamos nosotros en oración y por quiénes? Porque a veces nada más es de... ¿Mandé? Por la familia, por los prójimos. ¿Es constantemente día y noche o a veces nada más así como cuando me acordé por ahí de repente que necesitaba hacer oración, verdad? Que a veces andamos tan apurados y tan corriendo y luego no nos acordamos. Entonces este más bien es un punto como para detenerme y reflexionar y tratar de ser un poquito más constante en ello si considero que me falta un poco, aunque no lo soy. Pregunta 6. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Ajá. Es amor. Y buen juicio. Sí, lo van a encontrar ahí. Que no nos dejó un espíritu de miedo ni nada. Nos dejó un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. ¿Sí? Pregunta 7. En esta última carta de Pablo revela su corazón y sus prioridades, que fueron ¿cuáles? Dejar los fundamentos de las comunidades religiosas. ¿Cómo combatir con los que están mal? Ajá. Las falsas doctrinas. Las falsas la fidelidad. La fidelidad. Fidelidad. ¿Sí? Siguiente, ya casi acabamos. De acuerdo con la carta a Tito en el capítulo 1, versículo 2, ¿en qué cosa prometió Dios? ¿Y en qué se basa la seguridad de esta promesa? La vida eterna y en Jesucristo, ¿no? Ahí dice, y se basa en la seguridad que Dios nunca miente. Sí lo dice ahí, ¿verdad? Sí. Pregunta 9. ¿Qué tan antigua es esta promesa? Desde los principios de... Exacto, desde siempre. ¿Sí? Y la última pregunta. ¿De qué te diste cuenta o aprendiste o reflexionaste durante la lectura de estas cartas pastorales? Aquí es donde voy a dejarles de compartir y nos quedan 3 minutitos como para que nos compartan lo que nos quieran compartir de cómo les fue leyendo estos libros durante vacaciones. Si alguien hizo una reflexión como muy particular y la quiere compartir. Ya les compartí yo la de Vane. Vane, no estabas cuando compartí tu reflexión, pero no, sí lo utilicé. Sí, estaba escuchando, pero no. Es que me dio un poco de pena que no compartieran.
Ay, perdón, pero sí, la verdad es que sí las leí todas, me encantó cómo Yadira nos distinguió así todos los capítulos y todo, o sea, todos los compartires fueron muy enriquecedores. El tuyo me gustó porque fue una reflexión como muy personal, ¿sí? Muy actual, ¿sí? Entonces, Sí, bueno, pues gracias por conforme a eso lo que quería compartir era eso precisamente, o sea, que todo lo que yo hago o lo que estoy haciendo es para servicio del Señor. Y quiero que siempre sea con su amor y con su enseñanza y aquí he aprendido mucho. Muchas gracias a todos por ayudarme a comprender muchas más cosas también. Gracias a ti. Ella lo dice, o sea, cuando les pregunté cosas tangibles, ella dice, todo lo que hago, lo hago con este amor, por este amor, para esto. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Yo te quiero compartir que el estar leyendo la Biblia y estar teniendo ese conocimiento de Dios, ese amor que nos da, nos llena. Entonces, cuando uno se llena de amor, se llena de la misericordia de Dios, de la esperanza, llenas todo tu corazón de cosas de Dios, no puede salir otra cosa que no venga de Dios. Entonces, completando lo de Vane, por eso te alimentas de Dios y lo único que puedes dar es ese mismo alimento hacia los demás. Por eso es muy importante leer la Biblia, asistir a misa, todo eso porque somos testimonios vivos de Dios. Entonces, como dice, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hay que llenarnos de lo que Dios nos manda para poder compartirlo y a veces abrimos a las personas y decir, pues, ¿qué estás haciendo? Te veo diferente, y ya empiezan a compartir y da esa iniciativa de que alguien más quiera acercarse también. Entonces, siento que sí es muy hermoso este curso y nos está ayudando bastante en todo lo que estamos viviendo todos, todas nuestras realidades. Y pues para salir adelante siempre con Dios y ayudar a que más gente pueda venir también a este camino. Estamos como encontrando nuestra misión o nuestro propósito. ¿Quién más? Oigan, me encantaría ver más caritas, veo muy poquitas caritas y así siento como que le estoy hablando al negro de mi computadora. Claro, me interesó mucho la enseñanza debe de ser generacional. Ana Marisela, te perdí un poquito. Ok, que me interesó que menciona que la enseñanza debe de ser generacional. Por eso, cuando se pierde padres a hijos, esa formación, ya lograrla y nos muestra ahí que el padre debe de ser y como la atención, entonces ahí menciona esta fuente generacional. Y sí, más bien lo creo súper importante desde el principio hacer eso. Sí, de hecho eso es algo que hemos venido mencionando, ¿verdad? Sobre todo cuando vimos los libros históricos y así, que está escrito en un cierto contexto y en un cierto tiempo, sin embargo es actual, o sea, es palabra viva, ¿verdad? Sí, veo aquí que sí, Lulu, no tienes cámara, pero bueno, los demás que sí. Ay, me voy a salir de la reunión por estar buscando el chat. No, ¿alguien más que nos quiera compartir? A mí se me hicieron, me encantaron, muy actuales. O sea, es impresionante cómo han pasado demasiados años y es, pues es eterno. O sea, su enseñanza, las normas de comportamiento, las normas de cómo ser desde el obispo, el presbítero, nosotros los fieles. Entonces, me encanta, hermosas. Gracias, Maruca. ¿Quién más? Ya estamos sobre tiempo. 32. Pues que nos implican las obras de misericordia, corporales y espirituales. A mí me invita sobre todo a tener caridad con el hermano. Tengo una vecina que pues tiene ahorita como desarrollando Alzheimer y pues
todas las vecinas, yo las invito a que vayamos y la busquemos para platicar con ella, para ayudarla a que pues vaya teniendo menos pérdida de la memoria, ayudar, estimularla, que se ha encerrado mucho, pues tratamos de ayudarla. Y bueno, era Pablo me habla a mí, me interesa, ando alejando del camino de Dios, ¿verdad? Me invita mucho a volver al camino, a retomar. Exactamente, retomar el camino y como dices, acercarnos a los que nos necesitan en este momento, ¿verdad? Así como tú específico, acompañar a mi vecina en este proceso difícil para ella. Clara, Mande. en lo que se habló sobre el depósito de la fe, esa enseñanza y lo que dice el catecismo, nada más 2 palabras. Ajá. Dice, el depósito contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura. Esa recomendación de Pablo permanece hoy en día en nuestra iglesia. Hay otras comunidades que no son de la Iglesia Católica que solamente puntualizan en Sagrada Escritura. Nosotros hemos conservado como iglesia los 2 conceptos. Gracias, era la pequeña intervención. Ajá, ese si lo quieren encontrar, lo tienen en su catecismo de la Iglesia Católica en el 84. Número 84, que habla del depósito de la fe, confiado a la totalidad de la iglesia. ¿Sí? Si ya lo quieren leer completo, ahí está. Gracias, Luis. ¿Alguien más o ya podemos cerrar? Ya cerramos. Ay, doctora, te vas a quedar sin pila, ya vamos a cerrar. ¿Quién me quiere ayudar con la oración final? Pues yo quiero. Ok, gracias. ¿Sí se escucha? Es que ya no supe. Sí tengo. Sí. ¿Verdad? Sí, te escuchamos. Padre bueno, haz que tu palabra transforme pensamientos y actitudes para poder así disfrutar las bendiciones que tenemos cada día. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Muchas gracias. Gracias, Clarita. Ale, anuncios parroquiales. Gracias. Ale. Ale estaba en otra reunión, entonces a lo mejor anda por Ale ahí. salió de la reunión, me pidió que ayudara un poquito a la cuestión de los participantes. Sí, se dejó aquí se abierto, ocupó en otra cosa. Sí, aquí la veo abierta, pero sí, me dijo que iba a estar en la reunión. Pues bueno, pues muchísimas gracias, llegamos al final. Entonces, otra cosa, el 5 no hay clase, 5 de mayo, es asueto, y por favor, nos toca el 12, carta a los hebreos. Vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a leerla, ¿sí? También no es tan corto como los libros que leímos, pero es corto y tenemos 2 semanas. Entonces, ahí les recuerdo yo en el grupo y váyanme poniendo que ya lo leyeron y si pueden su reflexión personal. Y si no, quieren que la compartan, no la comparto, ¿vale? Pero de verdad nos encantó. No, bueno, no quise decir que me da pena, sino no me, ¿cómo les puedo explicar? No quiero sentirme soberbia o algo así, o sea, no quiero de ninguna manera eso, lo único. No, todos fueron muy valiosos, nada más yo lo que comenté es que el tuyo como que englobó toda esa reflexión y me encantó que fue muy personal, ¿sí? Cómo lo haces vivo, ¿sí? Gracias por todo. Pues muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Que tengan linda semana. Gracias por prepararte, por estudiar, por dedicar tu tiempo para nosotros y sobre todo para la palabra de Dios. Gracias. Muchas gracias. Bendecido día. Besos. Lucía se me fue. Bueno, cierro ya la sesión para todos.